Capítulo 241. La técnica del títere humano de Sasori. Un giro del destino, otra sorpresa. La vida está llena de deliciosos imprevistos. Talismán de títere, qué interesante. Tras revisar los recuerdos del tercer Kasekaze, el clon de liberación de viento de Li Yao estaba genuinamente emocionado. Si bien el cuerpo de títere del tercer Kasekaze no era particularmente impresionante para Li Yao, el núcleo del títere humano, el talismán de títere, capaz de deconstruir el chakra en energía espiritual y física, era el verdadero premio. Con el talismán de títere, Li Yao podría finalmente perfeccionar su técnica de transformación perfecta. Con el talismán de títere, Sasori será útil. Pensándolo bien, el clon de Li Yao decidió perdonarle la vida a Sasori. Al fin y al cabo, los talentos investigadores eran escasos en el mundo ninja, y Sasori, un genio en el arte de los títeres, podría desarrollar aún más técnicas basadas en ellos de las que Li Yao podría beneficiarse. Y dado que planeaba convertirse en Kasekaze y tomar el control de Sunagakure, tener a Sasori cerca resultaría conveniente. Li Yao entonces absorbió el alma del tercer Kasekaze y descendió con su cadáver. Sasori seguía allí, observando con atención. Sentía curiosidad por lo que Li Yao haría con el cuerpo del Kasekaze, y si acaso podría quedárselo. Plaf. Li Yao arrojó el cadáver frente a Sasori y dijo: «Adelante. Déjame ver cómo funciona tu técnica de títere humano». ¿Sabes sobre los títeres humanos? Los ojos de Sasori se entornaron. Había desarrollado la técnica en secreto. Nadie debía saberlo. Que alguien como Kasekaze, siempre fuera en misiones, lo supiera era alarmante. Tiene sentido. Probablemente llevas mucho tiempo planeando matar al tercero. Un momento después, Sasori se calmó. Tenía lógica. Si Kasekaze había premeditado el asesinato, debía haber investigado a fondo al Kasekaze, incluyendo su participación pasada en la investigación de títeres humanos. Así que suponer que Sasori heredaría esa técnica no era descabellado. No había por qué darle más vueltas. Lo que importaba era que su primer verdadero títere humano por fin estaba aquí. Sasori sacó un rollo de sellado, lo abrió y convocó un gran títere humanoide modelado según el tercer Kasekaze. Era evidente que llevaba tiempo preparado para convertir al Kasekaze en un títere humano tras envenenarlo. Li Yao observó el títere con detenimiento, en particular los arreglos de sellado grabados en su interior. Se asemejaban al talismán de títere del tercer Kasekaze, pero habían evolucionado considerablemente. Sasori había tomado como base los cimientos establecidos por el Kasekaze y otros predecesores para forjar una técnica propia. Me pregunto cómo se compara con la versión del tercero, reflexionó Li Yao. Clac, clac, los dedos de Sasori se agitaron, enviando hilos de chakra hacia el títere. Este cobró vida con movimientos torpes y caminó hacia el cadáver del Kasekaze. Su torso, pecho y cabeza se abrieron, encerrando el cadáver en su interior. Clic, clic, los pernos metálicos dentro del títere atravesaron el cuerpo, inmovilizándolo en su lugar. Luego el títere se irguió. Sasori se sentó con las piernas cruzadas, realizó un sello de manos peculiar y lanzó 10 hilos de chakra desde las yemas de sus dedos, conectándolos a distintos puntos del títere. Su chakra comenzó a fluir hacia el títere. Los arreglos de sellado canalizaron esa energía a través de las agujas internas hacia el cadáver. Esto tomará un tiempo. ¿Quieres observar, o prefieres que simplemente te entregue la técnica? Sasori miró al clon de Li Yao mientras preguntaba. ¿No tienes miedo de que te mate? Preguntó Li Yao con una sonrisa burlona. Si fueras a hacerlo, de todos modos no podría resistirme. Li Yao solo soltó una carcajada y no dijo nada más. Continuó percibiendo los cambios que ocurrían dentro del títere. Al ver esto, Sasori comprendió que Li Yao no estaba tan interesado en robarle su técnica. Así que se concentró por completo en refinar el títere. Pasó el tiempo. Una hora después, el clon de viento de Li Yao percibió de repente un cambio. Desapareció, no, fue absorbido. Dentro del títere, el cadáver del tercer Kasekaze estaba siendo descompuesto y absorbido mediante el flujo de chakra a través del talismán de títere. El chakra residual estaba siendo fragmentado en energía espiritual y física, y atraído hacia el sello. Incluso la propia carne estaba siendo lentamente disuelta y reconstituida en energía física pura. Gradualmente, el cadáver del Kasekaze se desmoronó hasta no quedar más que un montón de polvo negro. Entonces el núcleo del talismán de títere es exactamente eso. La capacidad de deconstruir el chakra en sus energías fundamentales. En ese momento, Li Yao comprendió plenamente la verdadera función de ambas versiones del talismán de títere. Pero aunque la habilidad fundamental era la misma, Sasori y el tercero habían tomado caminos opuestos. El tercero había usado el talismán para convertir a personas vivas en títeres sin alma.
Luego, infundiendo su propio chakra con el tiempo, nutrió el títere hasta que éste desarrolló un alma, convirtiéndose efectivamente en su propio clon con igual poder y memoria. Sasori, en cambio, usaba el talismán en cadáveres recién muertos. Extraía el chakra residual, lo convertía y lo inyectaba en el títere. Esto creaba un títere capaz de emplear las técnicas de chakra del difunto mediante energía espiritual, la cual también preservaba la memoria de los jutsus. Cada método tenía sus fortalezas. El clon títere del tercero era esencialmente una segunda vida, completa en cuerpo, memoria y poder. Su debilidad. El tiempo. Tardaba 10 años en desarrollar un alma. Si algo salía mal, como ahora, podía fracasar. El que aún permanecía oculto en su Nagakure todavía no había desarrollado un alma. Con la muerte del Kasekaje, ese también estaba acabado. Los títeres de Sasori no podían servir como una segunda vida, pero requerían mucho menos tiempo para crearse, y podían fabricarse en múltiples unidades. Su defecto era la limitación de chakra. Los títeres usaban su chakra, no el propio. Así que aunque Sasori ahora tenía un títere del Kasekaje, no podía emplear técnicas de gran escala como el mar de arena de hierro. 3 horas después. Listo, dijo Sasori con alegría, agitando los dedos. Clac. El títere se abrió. El cuerpo del interior había desaparecido. Solo quedaban un montón de cenizas negras y algo de ropa. Pruébalo, dijo el clon de Li Yao con una sonrisa. Sasori asintió, realizó otro sello y susurró. Liberación magnética. Control de arena de hierro. Dentro del títere, el talismán de títere se activó. El chakra de liberación magnética estalló hacia afuera, y la arena de hierro negra cercana comenzó a arremolinarse. Lluvia de arena de hierro. Asalto mundial de arena de hierro. Sasori provoca Dajutsu uno por uno. El títere los ejecutó con fluidez. Aunque la cantidad de arena controlada era mucho menor a la que el tercer Kasekaje podía manejar, seguía siendo impresionante. Al fin y al cabo, era solo un títere, y funcionaba. No abandones todavía la tierra del viento. Pronto me convertiré en Kasekaje. Cuando lo haga, regresa al pueblo. Apoyaré completamente tu investigación sobre títeres. En cuanto Sasori terminó las pruebas, el clon de Li Yao extendió la invitación. Capítulo 242. Transformación perfecta, finalmente perfeccionada. El tercer Kasekaje está muerto. Si regreso vivo siendo su guardaespaldas, no quedará bien. Como guardaespaldas personal del tercer Kasekaje, Sasori sabía que si volvía con vida tras la muerte del Kasekaje, sus recuerdos serían sondeados y todo lo ocurrido aquí quedaría expuesto. El clon de liberación de viento de Li Yao sonrió. Tranquilo. Tengo mis métodos para hacer que su muerte parezca razonable. No te implicará. Voy a tomar el puesto de Kasekaje muy pronto. Una vez que eso ocurra, podrás regresar sin problemas. Al escuchar eso, Sasori no pudo rebatir nada. Asintió. Bien. Si realmente te conviertes en el cuarto Kasekaje, volveré al pueblo. A decir verdad, Sasori no quería abandonar el pueblo. Allí contaba con las instalaciones y los recursos que necesitaba para continuar investigando su técnica de titerería eterna. Por supuesto, la razón principal por la que no se negó fue que no se atrevía a negarle nada al clon de Li Yao. Aún así advirtió. No subestimes a esos viejos. No le entregarán el título de Kasekaje a un ninja de origen civil sin más. Sasori conocía a su gente. Los clanes de ancianos no aceptarían fácilmente a alguien como Kasekaze. No te preocupes. Tengo mis métodos, respondió Li Yao con una sonrisa segura. Si las cosas se complicaban, usaría Genjutsu para obtener la aprobación unánime para el puesto de Kasekaje. No era aficionado a abusar del Genjutsu, excepto cuando se trataba del tercero Kage. Para él, Li Yao lo daría todo con gusto. En todo el mundo ninja, el tercero Kage era el único por quien Li Yao sentía un aprecio particular. Entonces esperaré tus buenas noticias, dijo Sasori con una pequeña sonrisa. Trato hecho. Li Yao se acercó y le dio una palmada en el hombro expuesto a Sasori, dejando una marca del dios del trueno volador, o más bien, forjando forzosamente un contrato con él. La marca del dios del trueno volador era esencialmente un pacto vinculante. Como los contratos de sangre usados en el jutsu de invocación. Una vez firmados, el nombre quedaba atado al rollo de invocación hasta la muerte. De igual manera, en el instante en que alguien era marcado con el sello del dios del trueno volador, se formaba un contrato. A menos que murieran, el sello no podía ser eliminado. Incluso si Sasori se amputaba el brazo con el sello, Li Yao aún podría teletransportarse hasta él. Incluso si Sasori se convertía más adelante en un títere humano con solo el corazón restante, el sello seguiría ahí. Li Yao siempre podría encontrarlo.
Por supuesto, la marca era solo una precaución en caso de que Sasori desapareciera. En circunstancias normales, Li Yao no tendría necesidad de usarla. Bien, espera mis buenas noticias. Con una sonrisa, el clon de viento de Li Yao se giró y desapareció rápidamente en la distancia. En cuanto se fue, Sasori se quitó la ropa e inspeccionó cuidadosamente su cuerpo. Podía sentir que algo había quedado en su hombro, pero por más que buscó, no encontró nada. Frustrado e inquieto, Sasori se marchó con el ceño fruncido. A nadie le agradaba la idea de que alguien dejara marcas dentro de su cuerpo. Desde lejos, Li Yao percibió las acciones de Sasori y sonrió levemente. El sello del dios del trueno volador era una marca de contrato. Una vez firmado, desaparecía por sí solo. Por eso era casi imposible de detectar. Por eso también, en la serie original, Obito, a pesar de empuñar las esferas de la verdad capaces de borrar cualquier cosa, aún no podía eliminar el sello del dios del trueno volador que Minato le había dejado. Una vez formado el contrato, la marca desaparecía de la vista, haciendo imposible eliminarla. Ni siquiera el propio Li Yao podría cancelar una marca del dios del trueno volador si Minato se la hubiera colocado. Así que al enfrentarse a Minato en el futuro, Li Yao se recordó a sí mismo. Nunca darle la oportunidad de marcarte. Sobre el mar. Splash. Un cuerpo cayó del cielo y estalló entre las olas de abajo, tiñendo el mar de rojo. 5 kilómetros más arriba, sobre un pájaro de arcilla, una gaviota miraba a Li Yao con ojos agudos y llenos de odio. De poder, lo mataría en el acto. Koyoko observaba con curiosidad. Desde que partieron de la tierra de las olas, Li Yao había capturado a muchos ninjas. Usando una técnica que ella no comprendía, les forzaba las almas a meterse en pájaros. Esta gaviota era la última víctima. ¿Cómo hace eso el tío? ¿Qué clase de jutsu es ese? Sentía mucha curiosidad, pero como Li Yao no explicaba, ella no preguntaba. Solo seguía observando. Li Yao extendió la mano y le dio un golpecito en la cabeza a la gaviota. Apareció una fórmula de sellado que al instante calmó al furioso pájaro. Ve a encontrar a alguien llamado Shin. Susurró. La gaviota asintió de manera humana, agitó las alas y se alejó volando. A decir verdad, la técnica de asimilación espiritual de Li Yao guardaba similitudes con el talismán de títere. Las almas que había forzado a meterse en pájaros no eran muy distintas a la transferencia de chakra mediante los sellos de los títeres. Pero su técnica era aún más dominante. Transfería no solo el chakra, sino también el alma y la voluntad, creando una experiencia mucho más tormentosa. Estos ninjas, ahora atrapados en cuerpos de animales, lo odiaban con pasión. Lo matarían si pudieran. Por fortuna, usaba fórmulas de sellado basadas en genjutsu para mantenerlos obedientes. De lo contrario, encontrar a Shin sería mucho más difícil. Vamos a Sunagakure. Li Yao redirigió el pájaro de arcilla, volando hacia la posición de su clon de viento. Mediante la percepción de chakra, siempre podía rastrear la posición de sus 5 clones. Incluso podía teletransportarse directamente a ellos si colocaban marcas del dios del trueno volador. Pero esta vez no había necesidad de atajos. Se dirigía a ayudar a su clon de viento a montar una actuación para tomar el puesto de Kasekaze. Sin prisa. Por el camino, podría continuar investigando el talismán de títere y finalmente completar su técnica de transformación perfecta. Él y Koyoko viajaron sobre el pájaro de arcilla por los cielos. Esto es el talismán de títere, ¿verdad? Un día después, el clon había inscrito con éxito un talismán de títere en sí mismo. Con su experiencia en técnicas de sellado y los recuerdos de la investigación de títeres del tercer Kasekaze, no había tardado mucho. Con el sello en su lugar, ahora podía deconstruir su chakra en energía espiritual y física. Transformación perfecta. Con un pensamiento, el clon se transformó en una gaviota. El talismán de títere permaneció intacto. Como la marca del dios del trueno volador, el sello no desaparecía al transformarse. Seguía activo en su nueva forma. De inmediato, activó el talismán, descomponiendo todo su chakra dentro del cuerpo de la gaviota en sus energías base. Luego dispersó el talismán. ¿Eh? Koyoko miraba maravillada. No podía percibir ningún chakra de la gaviota. Se sentía como un pájaro real. Pero algo seguía pareciendo fuera de lugar. A diferencia de otras gaviotas, esta se sentía abrumadoramente saludable. Como un animal rebosante de vida. Aunque era claramente un pájaro, era como si estuviera parada frente a un elefante. Li Yao frunció el ceño levemente. La transformación perfecta estaba completa. Por fin podía ocultar su chakra. Pero la técnica aún tenía defectos. Tras descomponer el chakra en energías base, la cantidad seguía siendo demasiado vasta como para pasar desapercibida ante ninjas de primer nivel.
Y si surgía algún peligro mientras estaba transformado, tendría que reensamblar esa energía en chakra antes de poder usar cualquier jutsu. Incluso con reflejos rápidos, ese momento de retraso podría costarle la vida ante oponentes de élite. Suspiró. Li Yao suspiró. La técnica estaba perfeccionada, sí, pero en última instancia resultaba decepcionante. Bueno, la dejaría como estaba. Quizás algún día encontraría una mejor manera de ocultar el chakra, sin depender de la descomposición. El talismán de títere le había enseñado algo. A veces un cambio de perspectiva era todo lo que se necesitaba. Había estado enfocado por completo en descomponer el chakra mediante el control. Pero quizás las fórmulas de sellado podían ofrecer mejores respuestas. Ocultar el chakra no necesariamente significaba descomponerlo. Si nadie podía detectarlo, el método no importaba. Solo el resultado. En cualquier caso, esto marcaba el final del arco de la transformación perfecta. A continuación, era momento de desarrollar aún más las naturalezas básicas de chakra y derribar a los Kage restantes. De los 5 que en su momento le habían tendido una emboscada, tanto el Mizukage como el Kasekage ya estaban muertos, a manos suyas. El tercero Kage sería guardado para el final. Ahora solo quedaban el Tsuchikage y el Raikage. Capítulo 243. Llamen rápido a la abuela, chilló ese día, justo antes del anochecer una fina arena amarilla se deslizaba suavemente con el viento, flotando en el aire como delicadas plumas. Fuera de Sunagakure, imponentes muros de piedra de más de 100 metros de altura protegían los hogares del pueblo de las arenas del desierto que amenazaban con engullirlos, ofreciendo a los habitantes un refugio tranquilo. Solo había una entrada y salida segura a Sunagakure. Un estrecho pasaje llamado Hilo del Cielo, así bautizado porque desde adentro solo podía verse una delgada línea de cielo en lo alto. Los ninjas de Sunagakure estaban apostados en distintos niveles de los imponentes muros, escudriñando los alrededores con binoculares. En este vasto y abierto desierto no había obstrucciones. Cualquier gran grupo de enemigos aproximándose sería fácilmente detectado antes de llegar al pueblo. ¿Eh? Ese es el señor Kasekase. Está siendo perseguido, rápido, prepárense para apoyar al señor Kasekase. En el cuarto nivel del muro, un guardia de Sunagakure con binoculares gritó de repente, sacudiendo de su letargo a los centinelas que hasta ese momento estaban ociosos. Algunos agarraron cuna y etiquetas explosivas, mientras que otros en lo alto del muro miraron en la misma dirección, buscando señales de algún enemigo que lo persiguiera. En la lejana neblina amarilla, vieron al prodigio del pueblo, Kasekase, corriendo hacia ellos con los brazos extendidos hacia atrás, mirando nerviosamente por encima del hombro como si alguien lo estuviera persiguiendo. Pero nadie podía ver ningún enemigo detrás de él. Aún así, se mantuvieron en alerta, escudriñando los alrededores con aún más atención. Gara, y allí, ustedes dos vengan conmigo. Vamos a asistir al señor Kasekase. Sí, Capitán Teach. Nosotros también vamos, Capitán Teach. En el momento en que creyeron que Kasekase estaba en peligro, un ninja de Sunagakure llamado Teach se movilizó rápidamente, y los guardias alerta respondieron de igual manera. Ustedes tres alcanzarán. El resto permanezca alerta por si hay una emboscada. Teach, junto con los dos a quienes había llamado, un hombre y una mujer, corrieron velozmente hacia Kasekase. Estos tres eran seguidores incondicionales del clon de liberación de viento de Li Yao. El resto de los ninjas también consideraba a Kasekase como el legítimo cuarto Kasekage. Esto decía mucho sobre su influencia en Sunagakure. No era de extrañar que los ancianos del pueblo hubieran intentado asesinarlo sin el menor pudor. Porque su influencia había amenazado genuinamente el control de los clanes gobernantes sobre el pueblo. Incluso el élite cuerpo de títeres, la fuerza militar más poderosa de Sunagakure, contaba con muchos ninjas de origen civil que apoyaban a Kasekase. Al final, este mundo seguía perteneciendo a los ninjas comunes y corrientes. Y el origen civil de Kasekase daba esperanza a muchos. Que a través del esfuerzo, ellos también podrían aspirar a convertirse en Kasekage, la máxima autoridad del pueblo. No había apoyo sin razón. Todo emanaba del poder y el estatus. Desafortunadamente, aún eran demasiado ingenuos. Si Kasekase no se hubiera convertido en el clon de Li Yao, no habría sobrevivido para convertirse en el cuarto Kasekage. En la línea temporal original, fue eliminado en silencio y nunca más se lo volvió a mencionar. Claramente, había caído víctima de los intentos de asesinato de los ancianos. Esto no está bien. En otro lugar, entre los guardias asignados en secreto por los clanes de alto rango de Sunagakure, varios ninjas notaron la repentina aparición de Kasekase, solo, y se marcharon rápidamente a informar a los consejeros ancianos. Señor Kasekase. Estamos aquí para apoyarlo.
Desde 100 metros de distancia, Tipch y los otros dos gritaron, con la esperanza de disuadir a cualquier enemigo oculto y también de indicarle a Kasekase que se identificara. El clon de Li Yao formó rápidamente un sello de manos especial. Este era el código de sello único del día, como una contraseña. A diferencia de Konoha o Kirigakure, Tsunagakure carecía de barreras sensoriales. Así que cada mes, el pueblo emitía señas de manos diarias para los ninjas que entraban y salían del pueblo, usadas como confirmación de identidad. Esto minimizaba el riesgo de que los enemigos usaran el jutsu de transformación para infiltrarse haciéndose pasar por compañeros. Es el señor Kasekase. El trío se relajó al instante tras ver el sello correcto. Señor Kasekase. Y allí, la ninja femenina, tenía un rostro dulce e inocente, pero vestía un provocador traje de ninja con la espalda descubierta. Sus ojos brillaban de admiración y afecto mientras miraba al clon de Li Yao. Al llegar a su lado, se sonrojó y repitió su saludo, claramente temerosa de que él no la recordara. Vamos. El enemigo podría estar en el cielo. El clon de Li Yao los miró brevemente, asintió y continuó corriendo hacia el hilo del cielo mientras les recordaba que permanecieran alerta. ¿Sí? Los tres formaron rápidamente una formación protectora a su lado, manteniendo los ojos en el cielo mientras corrían. Pero la arena flotante les nublaba la visión. Pronto llegaron a la entrada. Permanezcan alerta. Voy a reportarme con el Kasekaje. Sin detenerse, el clon de Li Yao saltó de tejado en tejado, dirigiéndose directamente a la oficina del Kasekaje. Mientras tanto, dentro del edificio del Kasekaje un ninja de uno de los 10 clanes principales ya había reportado la situación a los consejeros ancianos. Al igual que en Konoha, el liderazgo de Tsunagakure consistía en el Kasekaje y 2 consejeros superiores que supervisaban la gobernanza diaria. Consejero Watanabe. Kasekase ha regresado. Ha vuelto. El consejero recién designado, Watanabe, proveniente de uno de los 3 clanes principales, era un hombre en la plenitud de su vida, de unos 45 años. Al escuchar la noticia, se puso de pie de un salto, visiblemente impactado. ¿Regresó solo? Estaba solo. Solo eso no es posible. Watanabe frunció el ceño y volvió a sentarse. Si Kasekase había regresado solo, significaba que el intento de asesinato había fracasado. Estaba seguro de que Kasekase descubriría quién estaba detrás de todo. Eso significaba que Kasekase tenía 2 opciones. Convertirse en un ninja renegado, o morir al regresar. Dada su inteligencia, Watanabe no creía que Kasekase fuera tan tonto como para regresar. Sin embargo, aquí estaba. Rápido, convoquen a Chiyoya Ebis. Es posible que Kasekase ya sea un renegado. En su plan, matar a Kasekase era la primera prioridad. De fallar, los asesinos dejarían pistas que apuntaran a los ancianos, con la esperanza de que Kasekase huyera. Al fin y al cabo, cualquiera que descubriera que el Kasekaje y los ancianos habían intentado matarlo huiría si tuviera algo de sensatez. Si Kasekase regresaba de todos modos, la última opción era acusarlo de haber matado a sus 2 compañeros de misión y encarcelarlo bajo sospecha. Desde allí, podrían torcer la narrativa como quisieran. Si Kasekase fuera realmente inteligente, no habría regresado. Pero ahora que el clon de Li Yao había vuelto, Watanabe estaba desprevenido. Todos en el liderazgo habían sido testigos de las habilidades de Kasekase durante el último año. Su velocidad sin igual y su devastadora liberación de viento. Tajo les recordaban el horror que en su momento había desatado Sakumo de Konoha durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Watanabe sabía que no era rival para Kasekase. Ya fuera que este regreso fuera un acto de venganza o tuviera algún otro objetivo, Watanabe no lo sabía. Solo sabía que si Kasekase decidía atacar solo los ex consejeros, Chiyo y Ebis, tendrían alguna posibilidad de detenerlo. Capítulo 244. La provocación de Watanabe. Señor Kasekase. Tengo asuntos urgentes que reportar al señor Kasekaje. El señor Kasekaje está ocupado en este momento. Instruyó que si necesita algo, puede reportarlo al consejero. Fuera del edificio del Kasekaje, 2 guardias de Tsunagakure detuvieron al clon de liberación de viento de Li Yao. Solo los altos mandos del pueblo sabían que el tercer Kasekaje había ido en secreto a reunirse con el Daimi. Los guardias no tenían idea, y tampoco estaban al tanto del intento de asesinato contra Li Yao. No está aquí. El clon de Li Yao frunció el ceño levemente con aparente confusión, luego asintió. Bien. Hablaré con el consejero. Actuó como si nada hubiera pasado, sin mostrar ninguna sospecha de que sus compañeros habían intentado matarlo. Parecía completamente ajeno a todo. Desde una ventana en lo alto, Watanabe, oculto entre las sombras, frunció el ceño. No podía descifrar la situación. Pero fuera lo que estaba ocurriendo, el hecho seguía en pie.
Kasekase había regresado solo. Eso era suficiente ventaja. Veré qué historia te inventas. Watanabe resopló y se volvió hacia su escritorio. Esperó a que Li Yao llegara. Poco después, el clon de Li Yao llegó a la oficina del consejero. Llamó a la puerta. Adelante, respondió una voz. Entró. Watanabe estaba sentado detrás del escritorio, o más bien, un clon de arena lo estaba. El verdadero Watanabe estaba oculto detrás de las cortinas usando un jutsu de invisibilidad. Li Yao lo descubrió al instante, pero fingió no notarlo. Consejero comenzó, pero fue interrumpido. Kasekase, ¿por qué regresaste solo? Watanabe eligió atacar primero, cortando las formalidades. Frunció el ceño e interrogó. ¿Qué fue de Nanjiri Yamada? ¿Por qué no regresaron contigo? Los mataron, respondió el clon de Li Yao con calma. Después de la misión, los tres fuimos emboscados por un enemigo que usa el estilo de explosión de arcilla. Nos atacó desde el aire repetidamente. Mientras retrocedíamos hacia el pueblo, hicimos todo lo posible por resistir. Pero el chakra del enemigo era abrumador y sus ataques implacables. Nanjiri y Yamada no lo lograron. Yo soy el único que sobrevivió. Imposible. Antes de que terminara, Watanabe rugió. Tú, con tu fuerza, ¿no pudiste protegerlos de un simple usuario del estilo de explosión? ¿Qué estás ocultando? Dímelo. ¿Tan directo? Li Yao parpadeó. No esperaba que fueran tan francos. Normalmente, un ninja de élite respetado como Kasekase reportando a un enemigo poderoso debería generar preocupación por ese enemigo, no sospechas inmediatas sobre él. Pero el enfoque de Watanabe era únicamente en por qué los compañeros de Kasekase no habían regresado. Era evidente. Esto no era sobre los hechos. Sin importar lo que hubiera ocurrido, estaban decididos a culparlo. Entonces aún planean usar el sondeo de memoria, comprendió Li Yao. Pero su rostro permaneció sereno. Frunció el ceño y continuó. No estoy ocultando nada, consejero. El enemigo era poderoso. Sospecho que era el mismo misterioso ninja del estilo de explosión que en su momento atacó tanto a Kumogakure como a Kirigakure, e incluso mató al tercer Mizukage a plena luz del día. El corazón de Watanabe dio un vuelco. Si era ese sujeto, entonces las muertes de Nanjiri Yamada tenían sentido. Ese ninja había devastado dos pueblos ocultos él solo. Incluso el poderoso tercer Mizukage había muerto en su propio pueblo. Si Kasekase se había topado con ese tipo de enemigo, especialmente desde el aire, era comprensible que no hubiera podido hacer nada. Pero aún así, ¿por qué había aparecido este enemigo precisamente durante su intento de asesinato? ¿Y por qué atacarlos a ellos? Watanabe no podía sacudirse la sospecha. ¿Y si Kasekase había matado a los asesinos y culpado a ese misterioso ninja? De esa manera limpiaba su nombre y permanecía en el pueblo. Luego, una vez que se convirtiera en Kasekage, los aplastaría a todos. Con ese pensamiento, Watanabe dijo. No te creo. A menos que tú Bam. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Chiyo y Evis entraron al instante, posicionándose a cada lado de Li Yao. Al ver que no había comenzado ningún combate, se relajaron levemente. Li Yao, sin embargo, se burló internamente. Por sus posturas, era evidente que aunque Chiyo y Evis eran generalmente justos con los ninjas de origen civil, al final de cuentas, seguían perteneciendo a los clanes de élite. Tenía sentido. Ambos provenían de los tres grandes clanes. Naturalmente protegerían sus propios intereses. Watanabe. Chiyo lo fulminó con la mirada. ¿Cuál fue el significado del mensaje que nos enviaste? No mencionó el contenido en voz alta, preocupada de que empeorara las tensiones entre Kasekase y las familias de élite. Desde la Segunda Guerra Ninja, ella se había retirado, pasando sus días tranquilamente en casa con su nieto. Ya no se involucraba en la política del pueblo. Pero la popularidad de Kasekase como el próximo Kasekage era de conocimiento general. Ella no se oponía a que un ninja de élite de origen civil ascendiera al puesto. Entonces, ¿por qué el hombre favorecido para liderar el pueblo era ahora potencialmente un ninja renegado? Necesitaba respuestas. Al fin y al cabo, alguien capaz de desafiar incluso al Sakumo de Konoha no debería arruinarse por idioteces políticas. Sospecho que asesinó a sus compañeros, Nanjiri Yamada, declaró Watanabe, impulsando la situación hacia adelante. Sus palabras no dejaban margen para matices. Estaba forzando a Chiyo y Ebisa a tomar partido. Con esta acusación, la única manera de que Kasekase limpiara su nombre era someterse al sondeo de memoria. Y todos sabían. Una vez que eso ocurriera, su cuerpo sería sellado. A partir de ahí, podrían hacer lo que quisieran. Kasekase sabía exactamente lo que Watanabe quería decir. Tú. Chiyo miró fijamente al miembro más joven de su clan, atónita. Comprendió al instante.
Habían enviado asesinos tras Kasekase. Y habían fracasado. Ahora el clan tenía un enemigo mortal. Entonces, ¿ayudar al clan? ¿O ayudar a un poder emergente destinado a convertirse en Kasekage? Watanabe no les había dejado ninguna opción fácil. Evis frunció el ceño, le lanzó una mirada fría a Watanabe y no dijo nada. Su silencio era un consentimiento. Aunque quería matar a Watanabe en ese mismo instante, la situación se había salido de control más allá de toda reparación. Ahora tenía que pensar en el panorama general. Chilló bajó la cabeza. No podía mirar a Li Yao a los ojos. Al ver que ambos ancianos guardaban silencio, Watanabe sonrió con suficiencia y le lanzó a Li Yao una mirada condescendiente. Esa mirada decía, ¿ves? La influencia no significa nada. Solo los clanes deciden quién se convierte en Kasekage. Los civiles deben conocer su lugar. Este pueblo pertenece a los 3 grandes clanes. Chiyo y Evis jamás estarán de tu lado. Así que abandona el pueblo ahora. Quizás sobrevivas. De lo contrario, estás muerto. Pero Li Yao simplemente frunció el ceño y respondió con calma. Consejero, lo diré de nuevo. Yo no maté a Nanjiri Yamada. Los ojos de Chiyo se iluminaron. Entonces dinos. ¿Qué ocurrió realmente? Capítulo 245. Todo era parte del plan. Entonces esto fue lo que ocurrió. El clon de liberación de viento de Li Yao repitió lo que le había contado a Watanabe anteriormente, esta vez añadiendo más detalles, destacando en especial la aterradora fuerza del enemigo. Es verdad. Chiyo pareció impactada y se volvió hacia el clon de Li Yao para confirmarlo. ¿Estás diciendo que fue la misma persona que atacó Kumogakure y Kirigakure y mató al tercer Mizukage? Hermana. Evis tenía el semblante sombrío. Si realmente fue ese misterioso usuario del estilo de explosión de arcilla, entonces esto es grave. A diferencia de Watanabe, quien solo se preocupaba por expulsar a Li Yao del pueblo, Chiyo y Evis verdaderamente priorizaban el bienestar de Tsunagakure. Años atrás, Li Yao había asaltado tanto Kumogakure como Kirigakure usando la misma técnica. El estilo de explosión de arcilla. Era un método de bombardeo de saturación de área amplia, ejecutado por una sola persona, tan intenso que Chiyo no había creído los informes al principio. Lo más impactante de todo era que había ocurrido justo frente al tercer Raikage y al tercer Mizukage, y ni siquiera ellos pudieron detenerlo. El Mizukage había sido asesinado en su propio pueblo por ese misterioso ninja. Tanto Chiyo como Evis eran ninjas de nivel Kage. Como enemigos de Kirigakure, sabían cuán poderoso había sido el tercer Mizukage. Que alguien pudiera matarlo dentro de su propio pueblo y escapar con seguridad era algo que iba más allá del terror. Y ahora este mismo personaje estaba en la Tierra del Viento, y encima había atacado a ninjas de Tsunagakure en una misión. ¿Qué quiere? ¿Está planeando atacar el pueblo también? No podían evitar preocuparse. Era demasiado sospechoso que esta figura reapareciera en su territorio después de años de silencio. Al ver que los hermanos comenzaban a creerle a Li Yao y que la atención se estaba desplazando hacia este misterioso atacante, Watanabe entró en pánico. No le importaba si el misterioso ninja era real o no. Solo quería eliminar a Li Yao. Antes de que Li Yao pudiera responder, Watanabe lo interrumpió furiosamente. ¿Cómo sabemos que estás diciendo la verdad? A menos que aceptes un sondeo de memoria, está claro que tú mataste a Nanjiri Yamada. Lo estaba apostando todo. Si Li Yao sobrevivía a este incidente, se volvería más cauteloso. Sus planes futuros serían inútiles. Y una vez que tomara el puesto de Kasekage estarían acabados. Watanabe. Chiyo frunció el ceño, fulminando con la mirada al miembro más joven de su clan, pero no lo detuvo. Era evidente que ella tampoco había aceptado del todo la explicación de Li Yao. Li Yao sonrió internamente, luego dijo con compostura. Anciana Chiyo, digo la verdad. Si no me cree, estoy dispuesto a aceptar un sondeo de memoria. Bien, está decidido. Watanabe respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo, encantado. Pero primero debe ser sellado, para que no ocurra nada inesperado durante el sondeo. Procedimiento estándar. Sellar el chakra del sujeto e inducirle inconsciencia para asegurarse de que no resistiera instintivamente durante el sondeo. Una vez que Li Yao fuera sellado, tendrían plena libertad. Watanabe sonrió internamente. Kasekase era demasiado ingenuo. Shinji, Kawabe. Convocó de inmediato a 2 ninjas para comenzar el sellado. Sí, consejero Watanabe. Los 2 aparecieron al instante, listos para aplicar el sello en ese mismo momento. No tan rápido. El chakra de Li Yao estalló, inundando la habitación con una presión sofocante. Incluso Chiyo y los demás se pusieron en guardia. Solo entonces habló con frialdad. Aceptaré el sondeo durante el consejo de Junin, en presencia del señor Kasekage. No confío en ti.
Dada la hostilidad descarada de Watanabe, ninguna persona razonable aceptaría ser sellada en su presencia. Su negativa tenía fundamentos sólidos. Los ojos de Watanabe se ensombrecieron. Quería actuar de inmediato, forzar el sello y provocar a Li Yao para que contraatacara. Pero, esperen. ¿Dónde está el señor Kasekage? Chilló por fin preguntó, con el rostro cada vez más sombrío. Ella y Evis acababan de darse cuenta de algo. ¿Por qué no estaba el Kasekage presente para un asunto tan serio? Ambos se volvieron hacia Watanabe. El señor Kasekage está fuera en este momento. Los consejeros están manejando las cosas por ahora, respondió Watanabe con indiferencia. No reveló la verdad. Que el Kasekage había abandonado el pueblo en secreto. Habían esperado este momento. Actuar mientras el Kasekage estaba fuera hacía todo más fácil. De lo contrario, hubiera sido difícil llevar a cabo su plan. No está aquí. ¿Está fuera del pueblo? El semblante de Chiyo se tornó solemne. Parecía preocupada. Watanabe miró a Li Yao de reojo, claramente sin querer revelar más. El clon de Li Yao esbozó una sonrisa cómplice y salió rápidamente de la oficina. Todo va según el plan, pensó. Idiotas. En cuanto Li Yao se fue, la furiosa voz de Chiyo resonó en la oficina. Si le ocurre algo a Kasekage antes de que regresemos, no dudaré en lisiarte. Momentos después, ella y Evis abandonaron el pueblo con 2 escuadrones Ambu para encontrar al tercer Kasekage. Su nieto estaba al lado del Kasekage. Y ahora, un enemigo aterrador que en su momento había matado al tercer Mizukage dentro de Kirigakure estaba cazando ninjas de Sunagakure. ¿Cómo no iba a preocuparse? Lo que la enfurecía aún más era que un ninja de liberación de viento tan capaz, rápido y poderoso como Kasekage, alguien que podía actuar como un verdadero defensor de nivel Kage, estaba siendo desperdiciado. En lugar de apoyarlo, estos idiotas lo estaban forzando a dividir su atención. Chiyo maldijo a la generación más joven de su clan por ser tan corta de miras. Incluso si Kasekage se convertía en Kasekage, el poder real seguiría perteneciendo a los 10 grandes clanes. Una persona en un cargo no podía sacudir su dominio. Si el puesto de Kasekage realmente pudiera hacer eso, sus clanes habrían desaparecido durante las últimas 2 guerras. El poder era lo que preservaba el control, no un título. Sin embargo, estos mocosos no estaban enfocados en volverse más fuertes. Estaban obsesionados con eliminar a rivales poderosos. Patético. Una vez que trajera de vuelta a su nieto y al Kasekage, pondría orden. Chiyo hizo un voto silencioso. Mientras tanto, el clon de Li Yao regresó a casa, creó un clon de sombra y usó su técnica espacial de agujero negro para atravesar hacia la bóveda subterránea del tercer Kasekage. Aunque los recuerdos del Kasekage confirmaban que el clon títere oculto allí aún no había desarrollado un alma, Li Yao quería asegurarse. Pero, frente a él yacía un títere de piel morada y ojos rojos sangre, ya sin vida. Li Yao lo miró fijamente y luego soltó una carcajada. Sasori realmente había planeado matar al Kasekage desde hacía mucho tiempo. Era evidente que Sasori había llegado primero y había envenenado al clon títere. Por él no había problema. Li Yao se acercó a un estante cercano e inspeccionó los rollos. Todos eran notas de investigación sobre la técnica de títeres humanos. Un rollo en particular contenía notas detalladas sobre las fórmulas fundamentales del talismán de títere. Sasori probablemente lo había leído y lo había usado para desarrollar su propia versión del talismán. De lo contrario, hubiera sido demasiado milagroso que recreara en tan solo unos pocos años una técnica que al Kasekage le llevó más de una década perfeccionar. Li Yao revisó los rollos y eligió varios que le resultaban interesantes. Los guardó en su espacio de agua negra y se marchó en silencio. Ahora solo queda esperar a que Chiyo regrese y declare que el Kasekage ha desaparecido. Entonces el yo real podrá hacer su movimiento. Capítulo 246. El Kasekage está muerto, yo lo maté en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 días. Watanabe, que deambulaba por la cámara del consejero en la oficina del Kasekage, estaba volviéndose ansioso. ¿Todavía no hay noticias del tercer Kasekage? Su expresión era sombría, y si uno miraba con atención, había incluso un rastro de miedo en sus ojos. El Ambu de Sunagakure de pie frente a él respondió. No, señor. El Ambu no ha recibido respuesta del Kasekage. Habían pasado 10 días desde que el tercer Kasekage partió hacia la residencia del Daimi. En condiciones normales, debería haber llegado 5 días atrás. Incluso considerando retrasos, debería haber alcanzado su destino 2 días atrás. Al llegar, se esperaba que enviara un mensaje confirmando su seguridad, por si algo salía mal. Así había sido acordado previamente. Sin embargo, 5 días después de ese plazo límite, seguía sin haber noticias.
Y especialmente ahora, con el misterioso ninja del estilo de arcilla, del que se rumoreaba que había matado al tercer Mizukage, confirmado en la Tierra del Viento. El momento de la desaparición del Kazekage no podía ignorarse. Watanabe no podía sacudirse un pensamiento escalofriante que no quería admitir. Rápido, pongan en alerta a todo el Anbu. Busquen la ruta entre el pueblo y la residencia del Daimi. Distribúyanse desde ambos lados y no se detengan hasta encontrar al tercer Kazekage. El tono de Watanabe se endureció. Ya no podía permitirse seguir esperando. Sí, señor. El Anbu saludó y desapareció. Pronto, todos los Anbu, incluyendo los que estaban en misiones fuera del pueblo, serían movilizados para buscar al Kazekage. 3 días. De vuelta en su escritorio, Watanabe tamborileó los dedos con ansiedad, con el ceño profundamente fruncido. Le daría al Anbu 3 días. Si para entonces aún no podían encontrar al Kazekage, tendría que declararlo oficialmente desaparecido e involucrar a todo el pueblo en la búsqueda. Y en ese punto, maldición. ¿Por qué Nanjir y los demás no habían actuado antes? Si al menos hubieran herido a Kazekage, podría haberlo forzado a huir. Pero ahora el Kazekage había desaparecido, y Kazekage estaba vivo y coleando. Si no podían encontrar al Kazekage, el pueblo no tendría más opción que elegir uno nuevo. Y Kazekage sería la elección obvia. El único rival real, Sasori, el nieto de Chiyo, también había desaparecido junto con el Kazekage. En cuanto a raza, de los 3 grandes clanes, apenas había comenzado a dominar la liberación magnética. No representaba ninguna amenaza para Kazekage. Maldición. Cuanto más lo pensaba, más frustrado se ponía. ¿Voy a quedarme de brazos cruzados viendo a ese mocoso civil convertirse en el próximo Kazekage? No. No permitiré que un plebeyo gobierne sobre los clanes. Shinmi. El rostro de Watanabe se retorció de rabia mientras convocaba a su subordinado. Señor, entró Shinmi e hizo una reverencia. ¿Qué ha estado haciendo Kazekage estos 3 días? ¿Algo fuera de lo común? Shinmi reportó. Ha estado reuniéndose con sus seguidores cada tarde, señor. Hasta 20 Junin lo han visitado. 20 Junin. La sorpresa de Watanabe fue seguida de terror. El número de Junin es una medida central de la fortaleza de un pueblo. 20 Junin. Muchos pueblos ocultos pequeños juntos no podrían igualar eso. Esto significaba que Kazekage había acumulado un respaldo serio. Y muchos de esos Junin tenían sus propios seguidores. La facción detrás de Kazekage se había convertido en una fuerza formidable. Esto no podía continuar. Tenían que forzar a Kazekage a salir ahora. Y la desaparición del Kazekage presentaba la excusa perfecta. Podían acusar a Kazekage de conspirar con el asesino del estilo de arcilla para matar al Kazekage con el fin de tomar el poder. Si Kazekage lo negaba, exigirían un sondeo de memoria. Nunca aceptaría uno, y esa negativa justificaría la acción. Los aldeanos entonces creerían que Kazekage estaba detrás de las muertes de Nanjir y del Kazekage. Perfecto. ¿Por qué no pensé en esto antes? Watanabe sonrió sombríamente. Sabía que Chiyo y Evis estaban fuera, y que esto probablemente sumiría al pueblo en el caos y la muerte. ¿Pero qué importaba? Kazekage solo no podría resistir la fuerza combinada de los 10 grandes clanes. Mientras Kazekage muriera y el título de Kazekage regresara a los clanes, todo valdría la pena. Pero entonces, también, señor. De esos 20 Junin, 5 provenían de 3 de los 7 clanes menores fuera de los 3 grandes. Las pupilas de Watanabe se contrajeron. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Imposible. ¿Por qué querrían ellos? Quería decir que los 10 clanes estaban unidos en el liderazgo del pueblo. ¿Por qué alguno apoyaría a un civil? Entonces lo comprendió. El puesto de Kazekage siempre había correspondido a miembros de los 3 grandes. Incluso si Sasori no estuviera, Rasa seguía siendo uno de ellos. Los 7 clanes menores nunca habían tenido una oportunidad real. Debían haber resentido eso desde hacía mucho. O quizás querían su propio lugar en la cima. Así que no era sorprendente que algunos apoyaran a Kazekage. Esto está mal. Incluso si esos clanes no apoyaban activamente a Kazekage, tampoco ayudarían a detenerlo. El equilibrio de poder había cambiado. Los seguidores de Kazekage quizás no superaban a los 10 clanes de forma directa, pero un conflicto abierto sería desastroso para todos. Watanabe se desplomó en su silla, su rabia anterior extinguida como si le hubieran arrojado agua fría encima. Su plan para acorralar a Kazekage estaba ahora en ruinas. Solo sigan monitoreando cualquier novedad del Kazekage de Chiyo, murmuró. En este punto, la única opción era encontrar al Kazekage. Mientras él regresara, su autoridad podría suprimir a Kazekage por al menos 10 años más. Y 10 años eran suficientes para cualquier cosa.
Pero el primer desastre llegó casi de inmediato. 3 días después, Chiyo y Evis regresaron con 2 escuadrones Anbu. Y traían un sombrío informe. El Kasekaze probablemente estaba muerto. Oficialmente, sin embargo, Chiyo solo reportó su desaparición y convocó una búsqueda en todo el pueblo. Pero Watanabe ya lo sabía. Había reunido información de los Anbu que la acompañaron. Habían seguido el rastro del Kasekaze y descubierto señales de combate en un pequeño oasis. La escena había sido manipulada, pero quedaban rastros del uso de liberación magnética a gran escala. Eso significaba que el Kasekaze había combatido contra un enemigo poderoso. Si era lo suficientemente fuerte como para obligarlo a desatar la liberación magnética a lo largo de 2 kilómetros, tenía que ser el mismo misterioso usuario del estilo de arcilla que Kasekaze había mencionado. A pesar de una búsqueda exhaustiva, no se encontró ningún cadáver. Eso era a la vez bueno y malo. El nieto de Chiyo también había desaparecido. Informes posteriores confirmaron que el Kasekaze nunca había llegado a la residencia del Daimi. A medida que toda esta información se conjugaba, una terrible verdad tomó forma en el corazón de Chiyo. Se negó a aceptarla. En cambio, al regresar, organizó de inmediato una búsqueda a gran escala del Kasekaze y su nieto. El pueblo bullía de actividad por la desaparición del líder. Y entonces, no tienen que buscarlo. Su tercer Kasekaze está muerto. Yo lo maté. Una voz resonó por todo Sunagakure, amplificada a través de los altavoces. Capítulo 247. La explosión de arcilla de Li Yao. Un asalto en solitario a Sunagakure. Li Yao estaba de pie sobre un pájaro de arcilla, flotando a 100 metros sobre Sunagakure. El megáfono que había comprado funcionaba bastante bien, y con los muros de piedra que rodeaban el pueblo actuando como cámaras de eco naturales, su voz resonó por más de la mitad del pueblo. Era mediodía, con un bullicio considerable en las calles. La gente levantó la vista con confusión, siguiendo la dirección de la voz amplificada. Aunque la figura era poco clara desde 100 metros sobre el edificio del Kasekaze, el gran pájaro de arcilla blanco era imposible de pasar por alto. ¿Quién es ese? ¿Qué acaba de decir? ¿El Kasekaze está muerto? ¿Él lo mató? Eso no puede ser verdad. El señor Kasekaze es el más poderoso de la historia. ¿Cómo podría alguien? Al principio, la gente quería negarlo. Pero pronto recordaron el informe de la abuela Chiyo, que declaraba que el tercer Kasekaze había desaparecido. De repente, un pesado silencio cayó sobre el pueblo. Tump, tump. Chiyo y los demás aparecieron en los tejados cercanos. ¿Quién eres? Cobarde que se esconde detrás de una máscara. ¿Realmente mataste al Kasekaze y a su grupo? Chiyo le gritó a Li Yao, quien llevaba una máscara espiral blanca que le ocultaba el rostro. Aparte de un mocoso de pelo rojo que escapó corriendo, los demás están todos muertos. Dándole a Sasori una razón válida para regresar al pueblo, Li Yao sonrió con suficiencia y añadió: ¿ese supuesto Kasekaze más poderoso de la historia? Ni siquiera vale la pena mencionarlo. Comparado con el tercer Mizukage, era una broma. Eso fue suficiente. Los ninjas de abajo estallaron al instante. No bastaba con que hubiera matado a su Kasekaze. ¿Ahora se atrevía a venir solo y burlarse de ellos? Mátenlo. El rostro de Watanabe se ensombreció mientras daba la orden. No quería escuchar ni una palabra más de ese maldito en el cielo. La presencia del enemigo confirmaba que el Kasekaze probablemente estaba muerto. Todo su plan para forzar a Kasekaze al exilio se había derrumbado. Ahora lo único que quería era matar al hombre que había arruinado todo. Maten. En los tejados, los ninjas que operaban las ballestas de asedio apuntaron rápidamente y lanzaron andanadas de flechas enormes. Jajaja. Li Yao se rió, guiando a su pájaro de arcilla más arriba para esquivar con facilidad la lluvia de proyectiles. En instantes, se elevó a 1000 metros sobre los tejados. A esa altitud, las flechas eran inútiles. El de pelo rojo está vivo. El corazón de Chiyo se elevó. El Kasekaze podría estar muerto, pero su nieto Sasori había sobrevivido. Eso era todo lo que le importaba. Maldición. Está demasiado alto. No podemos alcanzarlo. Rasa, ¿puedes tú? En otro lugar del pueblo, un anciano del clan de Rasa se volvió hacia su sobrino con entusiasmo. Eres el único del pueblo que puede volar y alcanzarlo. Si lo derrotas frente a todos, te convertirás en el próximo Kasekaze. La voz del anciano era ferviente. Con Kasekaze y Sasori desaparecidos o comprometidos, Rasa, a pesar de su menor experiencia, era el único candidato viable. Si podía cambiar el rumbo ahora, todo el pueblo se uniría detrás de él. Solo alguien con capacidad de vuelo, como su técnica de liberación magnética, podía proteger al pueblo de semejantes amenazas. Entendido.
Ambicioso y consciente de la oportunidad, Rasa respondió con firmeza. Y al margen de la política, alguien tenía que pelear. Rasa convocó una gran masa de polvo de oro desde la tierra usando liberación magnética, se paró encima de ella y voló hacia Li Yao. Vamos, veamos de qué es capaz un Hagakure. Desde arriba, Li Yao sonrió con suficiencia. Con un pensamiento, se materializó una enorme esfera de arcilla blanca. Desde su superficie, docenas de pájaros de arcilla salieron disparados, cayendo como una tormenta. Hermana mayor. Se acerca un ataque enemigo. Al ver el cielo llenarse de pájaros de arcilla, el semblante de Evis se tornó sombrío y alertó a Chiyo. No era momento de lamentarse. Primero tenían que repeler la amenaza. Puf, puf, puf. Evis convocó 3 títeres y los lanzó al cielo, listos para interceptar. También emitió órdenes. Los usuarios del estilo de agua y del estilo de rayo debían interceptar la mayor cantidad de pájaros posible. Todos los demás debían evacuar a los civiles hacia los refugios. A pesar de la conmoción, el rápido pensamiento de Evis estabilizó la respuesta del pueblo en ausencia de un Kasekaje. Estilo de agua. Estilo de rayo. Estilo de viento. Jutsus elementales se lanzaron al cielo, intentando detener a los pájaros. Bum bum bum. Las explosiones estallaron por todos los cielos de Sunagakure. Liberación magnética. Lluvia de polvo de oro. Mientras Rasa ascendía, docenas de pájaros de arcilla lo apuntaron. Rápidamente formó esferas defensivas de polvo de oro y las disparó como balas. Bum, bum, bum. Las explosiones desgarraron sus defensas, pero más pájaros lo siguieron. Los ataques de Li Yao superaban en número y velocidad las contramedidas de Rasa. Aún así, la defensa de área amplia de Rasa logró eliminar a muchos. Li Yao lo notó. El candidato al próximo Kasekaje, ¿eh? Lástima, no puedo dejarte llevarte el crédito de la victoria de mi clon de viento. Más pájaros de arcilla se abalanzaron sobre Rasa. Maldición. Bum bum bum. Las explosiones llegaban desde todas las direcciones. Varios pájaros incluso lo habían flanqueado desde abajo. Rasa entró en pánico y se encerró en polvo de oro para bloquear las explosiones. Cuando todo terminó, se dio cuenta. No solo era incapaz de alcanzar al enemigo, ni siquiera podía acercarse. Si acaso, llamar la atención lo convertía en el blanco principal. Maldición. Derrotado, Rasa retrocedió hacia el suelo, donde su liberación magnética sería más efectiva. Cambió de estrategia. Salvar vidas era lo primero. Comenzó a moldear su polvo de oro en forma de una enorme flor de loto, muy parecida a lo que el tercer Mizukage había hecho con el agua negra, para proteger al pueblo. Ingenuo. Li Yao se rió. Sus pájaros de arcilla no eran ciegos. Podían cambiar de dirección en pleno vuelo. Y el polvo de oro de Rasa no estaba ni cerca del nivel defensivo del agua negra del tercer Mizukage. Algunos pájaros detonaron contra los pilares de soporte del loto, derrumbándolos. ¡Bum! Una violenta ola de polvo de oro arrasó varios edificios. ¡Maldición! Ahora Rasa entendía la impotencia que habían sentido los ninjas de Kumogakure y Kirigakure durante los ataques de Li Yao. Todo el pueblo estaba luchando por mantenerse al ritmo. El famoso cuerpo de títeres de Sunagakure no tenía ninguna contramedida efectiva. Incluso Chiyo, una maestra capaz de controlar 10 títeres simultáneamente, se encontraba superada ante un enemigo que bombardeaba todo el pueblo. Su chakra es monstruoso. Los pájaros de arcilla eran interminables. El bombardeo parecía infinito. Bum bum bum. Las explosiones sacudieron todo el pueblo. Sin importar cuánto se esforzaran, muchos pájaros lograban pasar. Los pájaros de arcilla eran demasiado rápidos. Cualquiera que no fuera un Junin de élite no podía reaccionar a tiempo. Ayúdenme. ¡Ah! Mi pierna. Rápido, hay heridos aquí. ¡Ah! Los gritos resonaban desde todos los rincones. El ataque de Li Yao había sido demasiado repentino. Empezó demasiado rápido. Muchos aldeanos no habían llegado a los refugios a tiempo. Por fortuna, él no estaba apuntando a los civiles. Sus pájaros de arcilla se concentraban en las zonas donde residían los 10 grandes clanes y donde se congregaba la mayor parte de los ninjas. Estos sufrirían pérdidas cuantiosas. Las zonas civiles también sufrían daños, pero no de manera intencional. Aún así, las bajas entre los no combatientes eran considerables. Pero no tan devastadoras como en las zonas que Li Yao había apuntado intencionalmente. Capítulo 248. Liberación de calcinación. Pakura Pakura, ve a apoyar al señor Kasekaze. En las afueras de Sunagakure, Ieji le gritó a su hermana menor mientras lanzaba shuriken a los pájaros de arcilla en pleno vuelo para interceptar sus explosiones.
Pakura, que apenas tenía 15 años, ya era una ninja poderosa con un Kekkei Genkai. Entre las jóvenes promesas del pueblo, era una reconocida genio. Su Kekkei Genkai, la liberación de calcinación, era una combinación de las naturalezas de chakra de fuego y viento que le permitía evaporar la humedad del cuerpo de una persona, con resultados instantáneamente letales. En ese momento, sostenía una brillante esfera blanca de chakra de calcinación, cuya superficie estaba envuelta en llamas anaranjadas y rojas arremolinadas, semejante a un sol en miniatura. Fiu. Lanzó la esfera de calcinación, y a su paso por el cielo, los pájaros de arcilla se desintegraron, marchitados como pájaros secos de toda humedad. Aún más impresionante, la técnica neutralizaba el núcleo explosivo de chakra de los pájaros, impidiendo su detonación, de manera similar a como la liberación de rayo los contrarrestaba de forma natural. Al ver esto, Ieji instó a su hermana a ir a apoyar a Kasekase. Sis, esta zona me necesita más a mí. Pakura hizo un puchero, claramente poco dispuesta. Los ataques del enemigo eran demasiado intensos. Sin ella allí, su hermana podría salir herida. Además, ese idiota de Kasekase era tan fuerte que no necesitaba su ayuda. Pakura siempre había sentido un espíritu competitivo hacia él. Como prodigio también, no tenía el menor interés en idolatrar al chico de oro del pueblo. Y para colmo, su querida hermana siempre cantaba sus alabanzas. Siempre el señor Kasekase esto y el señor Kasekase aquello. Si las cosas seguían así, y su hermana realmente se enamoraba de ese idiota, ¿acaso se acordaría de su adorable hermanita? El pensamiento hizo que Pakura frunciera el ceño. De ninguna manera iba a ayudar a ese idiota, no cuando la seguridad de su hermana estaba en juego. Sé buena, Pakura. Y allí suavizó el tono, pero lo mantuvo firme. Yo estaré bien aquí. La densidad de ataques no es tan alta en esta zona. Pero la posición del señor Kasekase es la que más está siendo golpeada. Él necesita tu ayuda. Ve, ahora. Pakura dudó. Ve. Ordenó Ieji. Bien. Solo cuídate. A regañadientes, Pakura obedeció. No podía arriesgarse a hacer enojar a su hermana. Qué extraño. Me lo estoy imaginando. Mientras Pakura corría por los tejados, notó algo peculiar. Los pájaros de arcilla parecían estar mucho más concentrados en las zonas pertenecientes a los 10 grandes clanes, mientras que las zonas civiles eran bombardeadas levemente. Quizás el enemigo está apuntando primero a la fuerza de combate principal para debilitar al pueblo. Mientras reflexionaba, continuó lanzando esferas de calcinación, vaporizando más pájaros de arcilla y salvando numerosas vidas. Es la señorita Pakura. Su liberación de calcinación es increíble. Gracias, señorita Pakura. Los ninjas rescatados la miraban con admiración y gratitud. Una joven kunoichi poderosa, hermosa y de figura generosa, siempre con un revelador traje de combate con la espalda descubierta. Pakura era sin duda fácil de admirar. Shin, shin. El sonido de la liberación de viento. Tajo resonó más adelante. Tan poderoso. Eso es liberación de viento. Tajo. Al acercarse a la posición de Kasekase, Pakura quedó atónita ante lo que vio. Esos tajos afilados como cuchillas y veloces como el rayo interceptaban y detonaban los pájaros de arcilla en pleno vuelo con una precisión devastadora. A diferencia de las técnicas típicas de liberación de viento, que solo podían cortar pero no destruir los pájaros de arcilla, y que a menudo causaban más daño al partirlos, la técnica del tajo destrozaba el núcleo interno de chakra de los pájaros, provocando su detonación en el aire. Ella misma había intentado usar su técnica de hoja de viento en ellos antes. Solo los cortaba. Los fragmentos igualmente explotaban al impactar. Pero la técnica de Kasekase era algo completamente distinto. Era tan refinada que atravesaba directamente el núcleo de chakra, forzando la detonación. Al verlo en acción por primera vez, Pakura olvidó por qué la habían enviado allí. Instintivamente comenzó a compararse. Y tuvo que admitirlo. No tenía rival en velocidad ni precisión. Fiu. El clon de Li Yao, envuelto en su característica armadura de viento fluyente, apareció a su lado en un instante. Ella ni lo había notado hasta que él preguntó. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu hermana? Tan rápido. Este idiota. Todavía aturdida, Pakura respondió con mal humor. Mi hermana me mandó a apoyarte. Shin, shin. Sin perder el ritmo, Li Yao lanzó varios tajos de viento más, despejando el cielo sobre ellos. Luego se puso serio. Voy a ir a ayudar a la abuela, chilló. Me encargaré del enemigo en el cielo. Si dejamos que esto continúe, las bajas solo empeorarán. Pakura se tensó. Era cierto. Las reservas de chakra del enemigo eran monstruosas, como las de una bestia con cola. A ese ritmo, Tsunagakure colapsaría primero.
Muchos ninjas ya habían agotado su chakra. Incluso ella solo podía mantener su producción de liberación de calcinación por 10 minutos más antes de agotarse. Miró a Li Yao. ¿Realmente puedes llegar a esa altura y golpear al enemigo? Si no era así, quizás sería mejor concentrarse en salvar civiles. Estoy seguro. Puedo hacerlo, declaró Li Yao con firmeza. Bien. El semblante de Pakura se endureció. Miró hacia arriba, hacia la densa nube de pájaros de arcilla. Yo cubriré esta zona. Ese bastardo volador es todo tuyo. ¿Qué carácter, eh? Pronto me estarás llamando papá, pensó Li Yao con una sonrisa burlona mientras le echaba un vistazo a su espalda descubierta. Lo resolveré rápido. Le cedió la zona a ella y corrió hacia la posición de Chiyo. Por el camino, usó tajos de viento de alto nivel para rescatar tanto a ninjas como a civiles, cosechando olas de gratitud. En otro lugar, Rasa también trabajaba frenéticamente para salvar la mayor cantidad de vidas posible. En este momento de crisis, cada uno de los élite de Sunagakure demostró su propio brillo. Pero solo el que derrotara al enemigo y pusiera fin al ataque se ganaría la verdadera gloria. Habían pasado 5 minutos desde que comenzó el asalto. Durante ese tiempo, los pájaros de arcilla de Li Yao habían bombardeado el pueblo sin pausa. El fuego y las explosiones estaban por todas partes. El impacto psicológico era inmenso. Ahora era el momento de que el clon de viento de Li Yao emergiera como el salvador, derrocando al invasor y rescatando al pueblo. Eso prácticamente garantizaría su ascenso al puesto de Kasekaje. Maldición. Es que ese tipo es una bestia con cola andante. En lo alto del edificio del Kasekaje, Chiyo manipulaba su famosa técnica secreta blanca. Los 10 títeres de Chikamatsu, flotando en el aire mientras interceptaba oleada tras oleada de pájaros de arcilla. Incluso ella, una legendaria titiritera, encontraba sus creaciones dañadas. Si ella tenía dificultades, los demás no tenían ninguna oportunidad. Sin embargo, los pájaros de arcilla continuaban. Interminables. Ahora creían. Incluso el tercer Kasekaje no había sido lo suficientemente fuerte. Si este ataque implacable podía desgastar incluso a él, ¿qué esperanza les quedaba? La desesperación se extendió entre los defensores. Hermana, deberíamos retirarnos. Evis se acercó a Chiyo. Casi todos han llegado a los refugios. No hay necesidad de quedarse aquí. Lo que importa ahora es vivir. Solo habían pasado 5 minutos, pero bajo este ataque constante, casi todos los que podían evacuar ya lo habían hecho. Quedarse allí solo llevaría a más bajas. Las barreras de sellado del refugio podían aguantar un día entero de bombardeo. Por lo que sabían, el misterioso bombardero no parecía interesado en destruir el pueblo por completo. Una vez cumplido su objetivo, se marcharía. Evis se mantuvo sereno. Un islote de razón en un mar de pánico. Su consejo era sensato. Capítulo 249. 3 minutos. Chiyo confiaba enormemente en el juicio de su hermano menor. Justo cuando estaba a punto de darle la razón y ordenar a todos que se retiraran al refugio Fiu. Un clon de Li Yao con su armadura de viento fluyente llegó en un destello, atravesando la distancia de 100 metros, para aterrizar en lo alto del edificio del Kasekaje en un instante. El clon de viento de Li Yao habló rápidamente. Señora Chiyo, tengo un ninjutsu que puede derrotar a ese enemigo aéreo, pero necesito tiempo para prepararlo. ¿De verdad? Los ojos de Chiyo se iluminaron. Mientras interceptaba los pájaros de arcilla en el aire, interrogó al clon de Li Yao. Sí. El clon de Li Yao asintió con solemnidad. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Chiyo directamente. Si esta técnica realmente podía derrotar a ese misterioso usuario aéreo de la detonación de arcilla, retirarse al refugio estaba fuera de toda consideración. De lo contrario, si todos en Sunagakure solo podían acobardarse en los refugios para escapar de los ataques de un solo enemigo, ¿cómo enfrentarían a los aldeanos? Eso no sería diferente a rendirse sin más. Así que si había alguna oportunidad, absolutamente no podían permitir que semejante escena vergonzosa ocurriera bajo su vigilancia. 3 minutos, respondió el clon de Li Yao con un tono grave. Chiyo, Evis y todos los Junin supervivientes sintieron que el corazón se les hundía al escuchar mencionar 3 minutos. Ya estaban al límite tras 5 minutos de defensa. ¿Y ahora 3 más? Bien, 3 minutos entonces. Concéntrate en tu preparación. El resto déjamelo a mí. En el silencio que siguió, Chiyo, aunque mujer, poseía una determinación que muchos hombres no tenían. Sus palabras fueron resolutas. Una vez que habló, los demás apretaron los dientes y gritaron. Caminavientos, solo concéntrate en tu ninjutsu. No dejaremos pasar ni un solo pájaro de arcilla en 3 minutos. De acuerdo. El clon de Li Yao no dijo nada más.
Separó las piernas, se agachó levemente, juntó las palmas con los dedos índice y medio extendidos, y cerró los ojos. Comenzó a concentrar su chakra de liberación de viento. Tajo a nivel de límite del linaje en las yemas de sus dedos, comprimiéndolo continuamente. Butch. En ese momento, chilló y los demás sintieron como si hubieran escuchado el sonido de acero comprimido. Un escalofrío involuntario les recorrió la espalda. Una nueva sensación de confianza surgió en el corazón de todos. Para que un chakra de liberación de viento de esta magnitud requiriera 3 minutos de compresión, el ninjutsu de liberación de viento de Li Yao tenía que ser aterradoramente poderoso. Quizás realmente podía derrotar a ese monstruo en el cielo. En ese momento, chilló y los demás sintieron esperanza. Lo dieron todo interceptando los pájaros de arcilla en el aire. Mientras tanto, Li Yao desde arriba parecía notar que algo andaba mal y envió aún más pájaros de arcilla hacia ellos. Solo empujando a Chilló y a los demás hasta la desesperación absoluta, la intervención del clon de viento de Li Yao sería vista como verdaderamente milagrosa. Boom, boom, boom. Violentas explosiones sacudieron el pueblo de Sunagakure. En la esquina noreste del pueblo había una prisión especial. Albergaba a una sola persona. Y esa persona ni siquiera era un criminal. Su nombre era Bunpuku, el Jinchuriki de la cola única de Sunagakure. Debido al miedo de los aldeanos y al riesgo de que Shukaku se descontrolara, Bunpuku se había encarcelado voluntariamente y había permanecido allí durante años. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de una década en esa prisión. Pero hoy, el ruido en el pueblo era inusualmente fuerte. Incluso durante la Segunda Gran Guerra Ninja, el pueblo no había sufrido un asalto tan violento. Desafortunadamente él no podía ayudar en absoluto. En ese momento, en el interior de la mente de Bunpuku, Shukaku estaba rugiendo. Mueren, mueren, todos deberían morir. Bunpuku, ¿puedes escucharlo? El sonido de los humanos muriendo es música para mis oídos. Déjame salir, Bunpuku. Mataré a todos, incluso a los que están atacando tu pueblo. A pesar del furor de Shukaku, Bunpuku suprimía con calma el chakra de la bestia con cola. Sin emoción alguna, dijo. Confío en mis compañeros. Ellos expulsarán al enemigo. Sin importar cuánto lo provocara Shukaku, Bunpuku permanecía impasible, sentado con calma en su prisión, suprimiendo el poder desbocado en su interior. Afuera, las explosiones se concentraban sobre el edificio del Kasekaje. El humo negro resultante había cubierto los cielos como una espesa capa de nubes oscuras, parpadeando con llamas y rayos en su interior. Chiyo, Ebis e incluso el reticente consejero anciano Watanabe lo dieron todo para proteger al clon de Li Yao de los pájaros de arcilla que se aproximaban. Watanabe estaba aterrorizado. Temía que si dejaba que los pájaros de arcilla golpearan al clon de Li Yao, el clon pudiera represaliar y accidentalmente dirigir su técnica de viento hacia él. Y no había duda. Si Watanabe intentaba sabotear al clon de Li Yao, el clon absolutamente no dudaría en matarlo. Porque la liberación de viento, tajo que se acumulaba en las manos de Li Yao, era demasiado aterradora. Clan, clan, clan. Era como si incontables tajos se hubieran convergido en las yemas de los dedos de Li Yao. Las aterradoras ondas de chakra, la fuerza cortante que parecía capaz de rebanar cualquier cosa, le daban incluso a Chiyo y a los demás que estaban cerca la sensación de estar siendo desgarrados. ¡Qué poderosa técnica de liberación de viento! Chiyo echó un vistazo a la esfera de chakra de viento transparente que parpadeaba con afilados hilos blancos en las yemas de los dedos de Li Yao y quedó profundamente conmocionada. Solo había sentido ondas de chakra tan aterradoras cuando Noki liberaba la liberación de polvo. Caminavientos ha elevado realmente su única liberación de viento. Tajo al nivel del Kekkei-ta. Si eso es verdad, entonces es una bendición para Sunagakure. Controlando su títere, Chiyo no pudo evitar sonreír. Como figura de nivel Kage que había combatido en la Primera y Segunda Gran Guerra Ninja, sabía lo increíblemente difícil que era elevar el chakra de un solo elemento al nivel del Kekkei-ta. De hecho, semejante hazaña era mucho más difícil que crear una técnica Kekkei-ta regular. A lo largo de la historia del mundo ninja, las técnicas Kekkei Genkai eran muchas, pero las técnicas de un solo elemento a ese nivel eran sumamente raras. Hasta entonces, solo habían existido el rayo negro del tercer Raikage y el jutsu de la roca superpesada del tercer Tsuchikage. Después llegó el rayo blanco de Sakumo de Konoha. Y por último, la liberación de viento. Tajo de caminavientos. Eso demostraba lo imposiblemente difícil que era llevar el chakra de un solo elemento a rivalizar con los niveles del Kekkei Genkai. Y elevarlo aún más al nivel del Kekkei-ta era prácticamente inaudito. En toda la historia ninja, Chiyo solo había conocido un Kekkei-ta, la liberación de polvo. Y ahora Caminavientos había creado una técnica de liberación de viento a ese nivel.
Además de llamarlo suerte, Chilló no tenía otras palabras. Ahora creía plenamente. La técnica de caminavientos podía derrotar al aterrador enemigo aéreo. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado 3 minutos. Está listo. El clon de Li Yao se incorporó con una sonrisa triunfal. En las yemas de sus dedos había una pequeña esfera blanca transparente del tamaño de una pelota de ping-pong. Ya no irradiaba ninguna aterradora onda de chakra. Parecía ordinaria. Pero esa apariencia ordinaria era lo que verdaderamente aterrorizaba a Chilló y a los demás. Mirando fijamente la esfera blanca en las yemas de los dedos de Li Yao, un extraño pánico se apoderó de ellos. Era como si sus corazones estuvieran aferrados por una mano invisible. La vida y la muerte ya no estaban bajo su control. En ese instante comprendieron. Si esa esfera blanca explotaba ahora, todos ellos desaparecerían sin dejar rastro. Ningún ninjutsu podría detenerlo. Solo la liberación de polvo había evocado alguna vez semejante sensación en Chilló. Como era de esperar, una técnica de liberación de viento a la par del Kekkei-ta. El corazón de Chilló se desbordó de emoción. Con esto, Tsunagakure ahora tenía una técnica de legado, algo digno de ser transmitido a través de generaciones. Cualquiera que dominara la técnica de caminavientos sería sin duda un poderoso de primer nivel de rango Kage. Semejante técnica podría asegurar el lugar continuo de Tsunagakure en la cima del mundo ninja. ¿Cómo no iba a estar Chilló eufórica? Tap, su alegría fue breve. Notó al miembro más joven de su clan, Watanabe, retrocediendo involuntariamente varios pasos, pálido y mirando fijamente la esfera. Era evidente que, con la muerte suspendida sobre él, la conciencia culpable de Watanabe lo traicionaba. Esto rápidamente le amargó el ánimo a Chilló. No había nada que hacer con un junior tan insensato. Así era la naturaleza de las luchas políticas. Compromiso e intercambio, no confrontación de vida o muerte sin margen de maniobra. Menos mal que apareció ese misterioso enemigo de la explosión de arcilla. Al menos su intento de asesinato no llegó a ocurrir. Todavía hay esperanza. Chilló pensó para sí misma, lanzándole una mirada fulminante a Watanabe, luego envió un títere hacia el clon de Li Yao. Súbete. Controlaré el títere y te llevaré lo más cerca posible del enemigo en el cielo. No hace falta. Ya puedo percibir la posición del enemigo. El alcance del ataque no es problema. El clon de Li Yao sacudió la cabeza, su expresión volviéndose aguda. Señora Chilló, aléjese de mi línea de fuego y del aire. Este desastre termina ahora. Entendido, respondió Chilló. Todos se apartaron del frente del clon de Li Yao, tomando posiciones a sus lados, usando sus últimas reservas de chakra para protegerlo. Capítulo 250. Liberación de viento. Destello del vacío. El clon de viento de Li Yao miró hacia el cielo, su mirada pareciendo atravesar el humo negro, fijándose en la posición del enemigo. En el siguiente instante, el clon de viento de Li Yao juntó las palmas y apuntó los dedos hacia donde se encontraba Li Yao. Liberación de viento. Destello del vacío. ¡Boom! En un destello, la esfera blanca transparente en las yemas de los dedos de Li Yao explotó, desatando un rayo de luz blanca de 2 metros de diámetro. El espeso humo negro creado por las explosiones fue atravesado al instante, como si se hubiera desgarrado un enorme agujero en los cielos. El rayo blanco se disparó tan rápido que para cuando Chilló y los demás reaccionaron, ya había golpeado al enemigo aéreo. Sin explosión. Sin oportunidad de resistir. El rayo simplemente atravesó al enemigo y continuó hacia el cielo, mucho más allá del alcance de la vista. Unos instantes después, el rayo blanco desapareció, pero Chilló y los demás aún no se habían recuperado del temblor en sus corazones. En ese breve momento en que el rayo blanco había irrumpido, todos habían sentido esa aterradora onda de chakra. Percibieron en su interior una fuerza destructiva absoluta. Ganamos, ¿verdad? Tras una larga pausa, Chilló y los demás volvieron en sí. El rostro normalmente sereno de Evis estaba paralizado de asombro, con la boca abierta de par en par mientras observaba cómo los pájaros de arcilla caían del cielo. La figura del enemigo había desaparecido de los cielos. Los pájaros de arcilla seguían cayendo, pero ahora se precipitaban como objetos inertes, sin volar ya con velocidad ni propósito. Era evidente que estos pájaros de arcilla habían perdido el control de su amo. Tump, tump, por todo el pueblo, solo se escuchaba el sonido de los pájaros de arcilla golpeando el suelo, pero ya no explotaban. Esta escena solo podía significar una cosa. El enemigo estaba muerto. Ganamos. El señor Caminavientos ganó. El señor Caminavientos mató al enemigo. El señor Caminavientos es victorioso. El señor Caminavientos mató al enemigo. Mientras los ninjas de Suna en lo alto del edificio del Kasekage,
que habían presenciado con sus propios ojos cómo el clon de viento de Li Yao mató al enemigo, gritaban de alegría. Todos los ninjas restantes alrededor del pueblo se dieron cuenta de que el aterrador enemigo había sido derrotado por el rayo blanco del clon de viento de Li Yao, y se unieron a la celebración. Justo cuando habían caído en la desesperación, el clon de Li Yao dio vuelta a la situación y salvó al pueblo. En este momento, el prestigio del clon de viento de Li Yao en Sunagakure alcanzó su punto más alto. En este punto, su reclamo al título de cuarto Kazekage era prácticamente indiscutible. Ese idiota realmente es fuerte. Al escuchar los vítores a su alrededor, el rostro de Pakura se sonrojó levemente, su corazón lleno de emoción, tentada a gritar con ellos. Pero pensando en cómo ese idiota caminavientos ocupaba un lugar especial en el corazón de su hermana, simplemente no podía animarse a celebrar. En cambio, se sintió impotente, como alguien que ha perdido a su querida hermana ante otra persona y no puede hacer nada al respecto. Maldición, desarrollaré una liberación de viento incluso más poderosa que la de ese idiota. Pakura apretó los puños en su corazón. No dejaría que su hermana fuera conquistada tan fácilmente. Se volvería más fuerte, lo suficientemente fuerte como para ganarse la admiración y el orgullo de su hermana para sí misma. Suspiró. En un rincón del pueblo, el tío Rasa miró hacia los pájaros de arcilla que caían y escuchó los vítores. Soltó un largo suspiro y le dio una palmada en el hombro a su sobrino, que jadeaba. Tenerlo es la fortuna de Sunagakure, pero no la tuya. No te quedes pensando en ello. Todavía queda un largo camino por delante, dijo el tío Rasa en voz baja. Estoy bien. Mientras el pueblo esté a salvo, eso es suficiente, respondió Rasa en voz baja, con un tono aparentemente tranquilo, aunque su corazón estaba lejos de estarlo. En esta batalla, había dado lo mejor de sí, y había salvado a la mayor cantidad de personas. Pero había sido Caminavientos quien mató al enemigo. Si Caminavientos no hubiera estado allí, esta victoria habría consolidado su propia candidatura al cuarto Kazekage, especialmente con su dominio de la liberación magnética. Pero ahora, básicamente no tenía ninguna oportunidad. A menos que Shukaku se descontrolara ahora, pero ¿qué más daba? Rasa sacudió la cabeza. Su chakra estaba casi agotado. Si Shukaku se descontrolaba de todos modos, no podría detenerlo. El cuarto Kazekage claramente iba a ser Caminavientos. Rasa ya no entretenía otros pensamientos. No era como ese imprudente Watanabe, que no se dejó ninguna salida. El puesto de Kazekage era importante, sí, pero no valía la pena apostarlo todo contra Caminavientos. Y aunque quisiera pelear, ¿quién podría contender con ese rayo blanco? Incluso desde cientos de metros de distancia, la onda de chakra que liberó había llenado a Rasa de pavor. Esa sensación, Rasa la había experimentado una vez antes, de niño. Fue cuando Shukaku se descontroló y liberó una bola de bestia con cola. Esa aterradora onda de chakra tenía el poder de ignorar todas las defensas. El suspiro de su tío no era por haber perdido el título de Kazekage. Era por haber comprendido que de ahora en adelante, nadie en Sunagakure podría rivalizar con Caminavientos. Incluso si los 10 grandes clanes se unieran, Caminavientos solo podría derrotarlos. Ese rayo blanco había durado varios instantes antes de desvanecerse. Si no hubiera sido un rayo recto, sino algo como una bola de bestia con cola que explotara, ¿cuán masivo habría sido el daño? Llamarlo una bola de bestia con cola no sería una exageración. Y contra ese tipo de explosión, los números no significaban nada. Además, Caminavientos no era siquiera una bestia con cola. Su inteligencia en combate era alta y su velocidad no tenía igual en Sunagakure. Enfrentarse a alguien como él, capaz de igualar la fuerza destructiva de una bola de bestia con cola y superar en velocidad a cualquiera del pueblo, ¿quién se atrevería a pelear? En este punto, Caminavientos era equivalente al tercer Tsuchikage de Iwagakure. Alguien cuyo poder eclipsaba incluso al de los grandes clanes. Oponérsele sería una pura locura. El tío Rasa entendía bien. Esta sería la era de Caminavientos en Sunagakure. Sus palabras a Rasa estaban destinadas a ayudarlo a soltar y evitar tomar decisiones impulsivas. Rasa también lo entendía. Era lo suficientemente maduro como para aceptarlo. Mientras Sunagakure celebraba su victoria, fuera de la prisión donde estaba recluido Bunpuku, Li Yao apareció de repente usando la técnica del dios del trueno volador para esquivar el campo de batalla. Levantó un pie y le dio una patada a la reforzada puerta de acero sellada con un sello de contención. Una aterradora explosión de poder físico estalló hacia afuera. La puerta, reforzada con técnicas de sellado, no pudo resistir la fuerza. ¡Bang! ¡Clan! Las barras de acero se astillaron y volaron por el suelo de roca, rodando varias veces antes de detenerse. ¿Quién eres?
Bunpuku se puso de pie de un salto, mirando fijamente a Li Yao que se acercaba lentamente. No podía percibir ningún chakra, pero eso solo lo hacía sentir más miedo. Suna Urk. Bunpuku estaba a punto de invocar arena para inmovilizar a Li Yao, pero antes de que la arena pudiera siquiera moverse, Li Yao ya había desaparecido y reaparecido justo frente a él, agarrándole el abdomen como si girara una llave. En ese instante, el sello que aprisionaba a Shukaku dentro de Bunpuku fue roto. ¿Cómo es posible esto? Antes de que Bunpuku pudiera siquiera procesar la conmoción de que alguien hubiera deshecho su sello tan rápidamente, Li Yao jaló su mano derecha hacia afuera y el chakra de Shukaku fue extraído a la fuerza. ¿Tú quién eres? Antes de que pudiera terminar, los ojos de Bunpuku se abrieron de par en par mientras moría a causa de la extracción. No todo el mundo era como Kusina Uzumaki, cuya inmensa vitalidad le permitió sobrevivir incluso después de que le arrancaran una bestia con cola. El alma de un Jinchuriki estaba parcialmente fusionada con su bestia. Una vez que la bestia era extraída, era como si una porción del alma fuera arrancada. El cuerpo no podía sobrevivir por mucho tiempo. El chakra extraído de Bunpuku se expandió rápidamente. Tras absorber los restos del alma de Bunpuku, Li Yao desapareció usando la técnica del dios del trueno volador. ¡Boom! En el momento en que Li Yao desapareció, el chakra de Shukaku se solidificó en forma. Su enorme cuerpo al instante atravesó el techo de la prisión, entrando en el campo de visión de los ninjas de Suna que aún celebraban. En un solo instante, todo el pueblo quedó en silencio. Cada grito se interrumpió abruptamente. Acababan de derrotar a un enemigo y ahora Shukaku se estaba descontrolando. En este momento, el chakra de todos estaba casi agotado. Incluso si Shukaku simplemente se quedara quieto, no podrían hacer nada. Para convertirse en Kazekage, no solo se necesita fama y poder. Ser capaz de suprimir a un Shukaku descontrolado es un factor clave. Si el clon derrota y suprime a Shukaku, entonces su reclamo al título de Kazekage será indiscutible. Desde lo alto, Li Yao miró a Shukaku y sonrió levemente antes de darse la vuelta para marcharse. Este viaje a Sunagakure había cumplido su misión. Ahora era el momento de que su clon de viento tomara el escenario.